Hoy vamos a hablar de la propedéutica de la filosofía, un libro de Schelling que preparó cuando se aprestaba a dar las clases en la Universidad de Wurzburgo de 1803 a 1806, cuando ya había conseguido salir de Jena en compañía de su nueva esposa, la ex esposa de Schlegel, y cuando pues no gozaba de muchas simpatías en muchos ámbitos académicos alemanes por esta cuestión personal. Recordemos que en Wurzburgo estuvo pues 3 años dando clase antes de pasar a Múnich, que es donde desarrolló pues la carrera académica más larga. En todo caso, cuando llega a Wurzburgo, Schelling prepara una propedéutica de la filosofía, es decir, una serie de conocimientos previos, un estado de la cuestión que considera que sus alumnos deben tener presente antes de empezar realmente a aprender filosofía. Propedéutica es lo que se realiza con carácter previo a poder empezar a aprender algo. La situación de partida de Schelling en las primeras páginas es auténticamente heideggeriana. Dice Schelling, y lo voy a citar textualmente: el ser humano ingresa sin conciencia en el mundo de los sentidos y se encuentra desde el inicio, ya en un punto determinado del tiempo, atrapado y comprendido en un todo cuyos límites no puede alcanzar a ver en ninguna dirección. Este es el planteamiento que podría suscribir cualquier filósofo existencialista del siglo XX, con el que Schelling, digamos, hace el exordio de su obra, y por lo tanto la impresión que se causa en sus alumnos es de, imaginamos, una total desazón. La solución primera que Schelling entiende que intuitivamente sus alumnos van a ofrecer a esta situación de desamparo es la propia experiencia que, en principio, pues hasta aquel momento podía estarles dando un sentido a sus propias existencias. Schelling lo primero que hace es ponerles de manifiesto que la experiencia va a resultar completamente insuficiente, la mera experiencia, para resolver la situación insondable e insoluble del mundo con el hombre, del universo con el hombre. La cuestión clave en aquel momento, y mucho antes y probablemente también mucho después incluso de que este vídeo sea editado y sea, digamos, distribuido y destruido, es la relación entre lo finito y lo infinito. Dice Schelling que la mera experiencia no solamente no nos permite saber nada en general, sino que tampoco nos permite saber en particular si algo es necesariamente como aparenta ser o necesariamente de una forma distinta a la que aparenta ser, porque toda la experiencia aparece derivada de la relación causal, y la relación causal siempre nos acaba remitiendo, dice Schelling, a sucesivas causas últimas que al final nos resultan desconocidas, y además, como digamos ya toda la lógica más digamos reciente ha puesto de manifiesto, los efectos moldean y determinan las causas que nosotros habíamos encontrado de esos mismos efectos, entrando en una situación recursiva que nos impide avanzar en el conocimiento. Si la filosofía, dice Schelling, tiene dos objetivos, uno subjetivo, que es la propia armonía del espíritu consigo mismo, y otro objetivo, que es la reconducción de todo lo real a una armonía común, si estos dos objetivos deben alcanzarse, primero habrá que ver por qué caminos no debemos ya transitar porque han sido trillados, y tenemos que ver también a hombros de quienes nos podemos alzar para alcanzar, digamos, nuevas cotas de conocimiento a este respecto. Dice Schelling que la prefilosofía es la primera, digamos, reacción prácticamente instintiva que realiza el hombre frente a esta situación, es el materialismo, y toma la materia, digamos, como principio de todo lo real, y intenta, digamos, a partir de las cosas que percibe por los sentidos con una cierta entidad, intenta alcanzar respuestas que concilien esta cesura entre nuestro carácter finito y nuestra percepción de que nos rodea ahora diríamos un espacio y un tiempo infinitos. La primera solución sería el atomismo, ¿no? Y la segunda solución, una vez el atomismo no puede prosperar, sería el hilozoísmo. En la primera, digamos, se acaba reduciendo toda la materia existente a las
sus expresiones más irreductibles, pero, nos dice Schelling, en el atomismo pronto se acaba la indagación, porque el propio átomo ya también va a tener todas las propiedades de la materia, y aunque sea mucho más pequeño, nos vamos a encontrar con los mismos dilemas que con la materia pues más organizada. Y en cuanto al hilozoísmo, es decir, todas las teorías que parten de la idea de la materia como un ente vivo, como un ente activo, agente, dice Schelling que por mucho que eso pudiera y contribuye, de hecho, a explicar parte de las epistemologías que se han desarrollado en la historia y a avanzar en las teorías del conocimiento, tiene una limitación, que es que el hilozoísmo presupone, sin demostrarlo, que la materia es necesariamente real, es necesariamente existente. A partir de Descartes, nos dice Schelling, se abre, digamos, de forma clara una posición dualista frente al mundo circundante, que por un lado entiende que hay el espíritu y por el otro lado entiende que hay la materia, dos sustancias distintas que se mueven en planos distintos y cuyas imbricaciones, cuyas relaciones se convierten en la base del conocimiento. Destaca Schelling la obra de Spinoza, que intenta reconciliar toda esta disyuntiva entre digamos, las dos sustancias cartesianas mediante la existencia de una sustancia absoluta de la que emanaría el pensamiento, por un lado, y de la que emanaría la extensión por otro. Tendríamos por un lado el espíritu, el pensamiento, y por otro lado la extensión, la materia. Pero dice Schelling que, bueno, todo esto está muy bien, permite avanzar al realismo y hacerlo llegar hasta sus límites, pero en ningún caso puede justificar la existencia de esta sustancia absoluta previa que haría de mediadora entre el espíritu y la materia, entre el pensamiento y la extensión. Como tesis, digamos, que se contrapone, no desde el realismo, sino, dice Schelling, desde el idealismo, tenemos la obra de Leibniz. Leibniz lo que hace es, digamos, como un atomismo, digamos, intelectual, en el que tenemos las mónadas, cada una de estas mónadas, ya lo sabemos pues, de otras lecturas, cada una de estas mónadas es un universo cerrado, dice Leibniz, ¿no? Es un universo sin ventanas, que han sido armonizadas, todas ellas entre sí, mediante un motor espiritual que previamente pues, las ha puesto de acuerdo. De esta manera, todas estas mónadas, aunque cada una de ellas es un universo completo y cerrado y autosuficiente, en sus relaciones entre sí se comprenden de algún modo porque están previamente puestas de acuerdo por este motor espiritual previo, por esta divinidad. ¿Qué ocurre? Estas mónadas, algunas, digamos, representan la materia inanimada, la materia muerta, y estas pues se muestran y tienen una interacción con el exterior pues muy oscura, muy confusa, realmente de difícil percepción. Tenemos luego las plantas y animales, que dice Schelling, en opinión de Leibniz, son mónadas que sueñan, porque ya tienen una manera de abrirse, pero todavía de una forma completamente inconcreta, onírica en definitiva. Y por último tenemos los seres racionales, que serían los únicos que alcanzarían las representaciones puras y en última instancia pues alcanzarían a Dios. Las mónadas en este sentido serían potencias de la imaginación, ¿no? Distintos grados en los que la imaginación podría llegar a imaginar lo que podría llegar a estar ahí fuera, todo extremadamente hipotético, porque como señala Schelling en la tesis de Leibniz, fuera del espíritu no hay absolutamente nada, está todo dentro del espíritu, cada mónada autosuficiente desde sí misma se relaciona con las otras mónadas que fuera de sí, fuera de cada una de ellas, pues no existe ninguna. Todo esto, ya señala Schelling, son imágenes poéticas que no resuelven digamos, el fondo de la cuestión, que es esta relación entre el espíritu y la materia, entre lo finito y lo infinito. Lógicamente, para Schelling, digamos, un intento de superación bastante notable, visto que el realismo se agota en Spinoza y el idealismo se agota en Leibniz, un intento de superación es a partir, digamos, de la obra de Kant. Y en este sentido, en el libro se hace pues, una glosa muy peculiar, muy personal de Schelling respecto de las críticas de Kant,
prácticamente, especialmente de la razón pura y la crítica del juicio, que no vamos a comentar aquí porque, digamos, presupone ya la materia que estamos tratando, que el lector tiene, el oidor tiene un conocimiento de estas críticas, pero en todo caso hace una crítica muy personal, pero donde más pormenoriza, evidentemente, es en la obra de su antiguo compañero de estudios en Jena, es decir, la obra de Fichte. Sabemos que finalmente Fichte y Schelling se distancian mucho, pero en la propedéutica, Schelling trata con mucho respeto la obra de Fichte, aunque la considera en aquel punto insuficiente. También hay que decir que Fichte posteriormente pues, tuvo diversas evoluciones, ¿no? En este sentido es curioso señalar, por ejemplo, cómo Schelling se permite criticar de Leibniz el hecho de que nunca diera un sistema completo de sus mónadas y que eso hace que acabe siendo pues toda una cosa un poco poética, muy interpretable, y que fuera pues incluso haciendo cosas contradictorias, publicando textos contradictorios entre sí al respecto, cuando es sabido que el propio Schelling no se caracterizó, como por otro lado tampoco se caracterizó Fichte, por la elaboración de un sistema, llegó hasta, digamos, a apuntar, es perfectamente conocido, hasta 5 sistemas distintos en distintos momentos de la vida, muy relacionados además con sus propios avatares, con sus propias vicisitudes personales. Pero es curioso esta visión, digamos, de la paja en el ojo ajeno y no de la viga en el propio, ¿no? La paja en el ojo de Leibniz o en la mónada de Leibniz y la viga o más bien al revés, ¿no? La viga en el ojo de Leibniz y no la paja en el propio ojo. En todo caso, Fichte es analizado aquí, la obra de Fichte tal y como estaba en aquel momento, con detenimiento en la propedéutica de Schelling, porque él pretendía partir, digamos, en su explicación ya filosófica propia, a partir de la difusión de este conocimiento de la obra de Fichte entre sus alumnos, señala que Fichte lo que hace es dejar de buscar lo absoluto en Dios, ser un camino que conduce una y otra vez, digamos, al fracaso o cuando menos a la melancolía, y busca, digamos, este absoluto en el yo mismo, como es sabido, ¿no? Una de las postulados principales de Fichte y de los que más recorrido ha tenido luego, que es toda la doctrina de Fichte sobre el yo absoluto. El yo absoluto que entiende Fichte, pues ya sabemos que lo entiende como la libertad del sujeto que se expresa mediante aquella combinación de hechos y actos que constituye su propio estar, ¿no? Los hechactos que dice Enrique Castro en brillante conferencia que tiene sobre Fichte, además que os recomiendo que la veáis, así como la de Schelling, las dos, digamos, serían los dos mejores compendios que hay sobre la filosofía de uno y otro en YouTube, que yo sepa, disponibles en lengua española. Os pondría el enlace, pero lo podéis buscar perfectamente. Entonces, decíamos que el yo absoluto, entendido como la libertad del sujeto, partiendo de la premisa siguiente, todo lo que sé y todo lo que se me representa, lo sé yo y se me representa a mí. Mi yo es el contexto en el que sucede todo esto y es también el fundamento de toda finitud. Hay que renunciar, dice Schelling en la lectura que él realiza de Fichte, a todo conocimiento, a todo acceso a lo infinito. El yo se escinde de todo lo demás, ¿no? Aquel famoso axioma de yo igual a yo, el yo queda escindido de todo lo demás, es la separación de todo lo demás, el contrapunto a todo lo demás y mediante la combinación de estos hechos, actos, hechactos que realiza el yo, se va creando todo un mundo que necesariamente habrá de ser finito. En este punto, señala Schelling, se encuentra la filosofía en el momento en que él se apresta a iniciar sus lecciones en la Universidad de Wurzburgo. Y el libro nada más dice, y nosotros nada más diremos sobre el pensamiento de Schelling, sobre el que por otro lado podéis tener muchas otras fuentes, tanto en Internet como iba a decir en cualquier librería, pero no es así, como en las librerías, digamos, que dispongan de la obra de Schelling, que no son tantas. En todo caso, antes de despedirme, os muestro un retrato que tenemos aquí, una acuarela con más o menos el rostro que debía tener Schelling, quizá un día que estaba un poco pálido, en el momento del tiempo de estar en Wurzburgo, por fin a gusto con Carolina Schlegel, y dando estas lecciones a los alumnos a los primeros alumnos que tenía después de su tránsito por Jena. En todo caso, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y no os digo que suscribáis a mi canal porque no tengo ningún canal.